Hola, hola, saludos, bendiciones familia, ¿cómo están? Les habla Yeri Páez Martínez y esto es Cápsula de Sabiduría. Y hoy pues tenemos una nueva cápsula de sabiduría hablando de los tiempos y estamos hablando del tiempo para nacer. Pero mientras estaba reflexionando acerca del tiempo para nacer, me vino este pensamiento y me acordé de mis tiempos en el que yo estuve en ese proceso de parto en el que yo tuve que parir a mi hija, mi primogénita. Me tocó parirla y recuerdo que había tenido yo durante todo el embarazo, había tenido tuve conatos de aborto, es decir, normalmente a las mujeres en los primeros meses de embarazo nos comienza como un dolorcito de vientre. Esto para las mujeres que han parido y para las que no han parido, que les ha dado dolor de vientre, un poco para que conozcamos algo acerca de ese proceso que es natural, que en algún momento de la vida llegó a ser patológico, una enfermedad. Anteriormente las mujeres, parir era literalmente una enfermedad porque era un momento muy rudo, muy difícil para la mujer porque estaba en riesgo no solamente su vida, sino la vida del producto de ese proceso de parto. Entonces, yo en ese momento me vino este pensamiento y que parir, el parto como tal, la expulsión del producto de la concepción, como se dice en términos médicos, es un momento. Y me vino esa palabra momento que dentro de mi radar, en el que le hablé de los tiempos, le hablé de estaciones, le hablé del tiempo, le hablé de temporada, les he hablado de ciclo, le hablé de eternidad, o sea, le mencioné, no le hablé ni de ciclo ni de eternidad, solamente que le dije que para el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que en ella hay y habita, como puedes ver, estoy en vivo, y bueno, estoy en un paisaje natural, no creas tú que es un cuadro, como siempre les digo, porque es que Cápsula de Sabiduría, aquí un paréntesis, también tiene que ver con que nosotros podamos contemplar la creación, que podamos contemplar la existencia de ese todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que tú y yo no podemos explicar cómo es que hay esas nubes tan hermosas, hay algunos árboles que tienen forma como de estos árboles que yo veo que se me parecen como unos ancianos con unas barbas muy largas, hay toda una vegetación y tú puedes ver, hace poco estuve en New York y yo podía ver aquellos edificios tan grandes y visité varios parques y el frío era tan fuerte que los palos estaban secos, los árboles estaban secos, y me decía una persona que en algún momento nos sirvió como que de guía turístico, que cuando está haciendo cuando hay verano, ese parque se ve espectacularmente bello con lo verde que hay. Y yo creo firmemente lo que dice la Biblia, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1, que el hombre, la creación, nunca podrá decir que no le fue revelada la existencia de Dios. Porque es que cuando tú ves estos paisajes, cuando tú ves todas estas cosas, cuando ves un bebé recién nacido, y les decía yo en la cápsula anterior, cuando tú ves ese primer ecosonograma donde de pronto ves como una pepita, como un granito, como un frijol, como una caraota, como decimos en Venezuela, y de repente esa caraota ya es un ser muy grande que te pasó en estatura. Y bueno, volviendo al tema del momento del parto, me hice esa reflexión. El parto, en la expulsión, parir, es realmente un momento muy transitorio, muy fuerte. Nacer precede a un proceso literalmente de muerte para el que trae una vida. Y ves que pareciera como un contrasentido que nosotros estuviésemos hablando de la vida y de la muerte al mismo tiempo. Y es que precisamente, como les escribí en la cápsula anterior, hay
un filósofo que dice que el nacer es el principio de la muerte, es el principio de morir, porque el hombre desde que nace comienza a morir. ¡Wow! Y por eso es que cuando yo busqué acerca de la palabra momento, esa palabra momento viene de una palabra griega, que significa movimiento, que significa, y lo escribí por aquí, que se refiere a un impulso de tal importancia que el momento equivale a la duración de un movimiento. Es decir, que la palabra momento se deriva del verbo mover, implica una acción, un impulso en un momento determinado que te va a llevar y que te va a impulsar siempre hacia adelante. Entonces, el nacimiento es precedido precisamente, como les decía, por una muerte. Muchos de nosotros nos hemos resistido a la muerte, y cuando yo reflexionaba sobre esto y me acordaba de ese proceso de parto, porque para mí literalmente, a todos los que me siguen, para mí el parto, mire, yo comencé con esos dolores de parto desde el día que me enteré que estaba embarazada. Ya cuando fui a la cuarta semana, la octava semana de gestación, de embarazo, yo comencé con unos dolorcitos de vientre. Yo fui una mujer afortunada. Durante mi juventud, cuando yo siempre que me venía la menstruación, yo me enteraba porque se me manchaba la toallita que usaba, pero nunca sufrí de dolores de vientre ni nada de esas cosas. Yo he visto amigas y compañeras que los dolores de vientre las tiran en las camas, se enferman. Para ellas la menstruación es una enfermedad. Entonces, a mí por primera vez yo empecé a experimentar como esos dolorcitos de vientre de los que me hablaban mis amigas, pero que yo nunca los había sufrido. Entonces fui a mi médico y me dijo, mira, esas son contracciones, cuando te venga ese tipo de dolorcito, por favor tienes que mantenerte en reposo, acuéstate. Bueno, en fin, me dio las instrucciones, me dio tratamiento, X. Lo cierto es que yo esos dolores de vientre lo tuve durante todo mi embarazo, además de que ese primer embarazo para mí, aunque yo decía a mi hija, yo no salí embarazada por accidente ni nada de esas cosas, yo de verdad que para mí ese embarazo, yo le hablaba a mi hija, porque de hecho cuando yo quedé embarazada, mi esposo y yo cuando nos casamos le teníamos nombre a nuestros hijos, y sabíamos que si ese niño que yo tenía, ese producto que estaba en mi vientre era varón, se iba a llamar Susej, y si era hembra se iba a llamar Nireg, y entonces que eran los nombres al revés de mi esposo y el mío. Entonces yo le decía desde el primer momento, yo quería varón, pero supe que era hembra. Y yo le hablaba y le decía, ay, mire, desde que estaba en el vientre, porque me daban esos dolores. Y yo le decía, todavía no es tiempo de salir, espérate. Y le hablaba a ella, y su papá, mi esposo, le hablaba muchísimo en el vientre. Y bueno, aunque ella nunca se le vio el sexo, porque en el tiempo que mi hija nació, mi hija tiene 34 años, los ecosonógrafos no eran tan avanzados como hoy en día, la tecnología no había avanzado tanto. Y encima mi hija tenía el cordón umbilical entre las piernitas, no se le veía el sexo, nunca se le vio, pero yo siempre supe que iba a ser hembra. Entonces, ese dolor de parto a mí nunca se me quitó, pero yo también siempre supe que había un tiempo para que ella fuera formada completamente dentro de mi vientre y ella pudiera nacer en el tiempo propicio. Pero eso a mí, como tierra fértil, me causaba un proceso que no era cómodo, que no era... Yo estaba feliz porque iba a ser mamá, es verdad, todo el mundo, los antojos, la cosa, la sociedad que se alegra cuando tú vas a tener un hijo, cuando lo deseas, cuando tienes tu matrimonio, etc. Entonces, todo el mundo a mi alrededor, y yo al principio llegué a mis 7 meses y yo era flaquita y no tenía nada de barriga, y entonces hasta mi esposo me decía, tú estás embarazada de verdad, porque yo no te veo barriga, y todo el mundo, y yo me ponía, como yo quería estar embarazada, yo me ponía unas batas grandísimas porque yo quería que todo el mundo se enterara que yo estaba embarazada. Bueno, total que llegó
el mes en el que yo tenía fecha probable de parto, así le dicen los médicos. Llegó ese día en el que yo debía parar, yo tenía que parir el 25 de mayo. Y esa era la fecha que que el médico me había dicho que yo iba a tener a mi hija. Y yo anhelaba, yo hice todo lo indecible porque ese parto fuera en el tiempo que el médico había dicho. Y yo recuerdo que ya yo no quería tener más esa barriga, porque después de que no se me veía la barriga a los 8 meses, usted no sabía cuál era la barriga y cuál era mi trasero. Porque aquello, yo parecía una bola, yo pesaba como 52 kilos cuando quedé embarazada y llegué a pesar 74 kilos. Y la doctora me decía, tienes un barrigómetro. Pero bueno, el caso es que llegó ese día, yo empecé con esos dolores. Ya yo había ido durante 15 días, casi que todos los días, mi mamá y mi hermano me sacaban al hospital a parir, porque yo tenía dolores y yo sí, ya, no sé qué, y aquellos dolores, pasé esos 15 días con dolores, me venían contracciones, me venían, se me iba, me venían, me veía, era un dolor aquí adelante, un dolor aquí atrás, era una cosa impresionante. Entonces, recuerdo que ese día que sí de verdad iba a parir, llegué como a las 7 de la noche al hospital. Yo trabajaba como enfermera en el Hospital Central de Maracay, en Venezuela. Trabajaba en sala de parto y cuando yo veía a esas mujeres que pegaban gritos y que decían, y a veces las enfermeras le decían cosas y dejen los gritos, cállense, no sé qué y tal, y yo con ganas de gritar, porque yo quería gritar del dolor, ese dolor era irresistible, yo no podía con ese dolor, yo nunca en mi vida había tenido un dolor de vientre tan horrible, yo sentía que mis caderas se estaban estrellando, yo sentía que como que me estaban metiendo algo, yo sentía que algo se me subía y me daba como ganas de vomitar, era como que yo tenía un coco atravesado en mi garganta, ¿sabes lo que es un coco, verdad? Pero así, con concha y todo, y yo no podía, y eso no me subía ni me bajaba, ni lo botaba por arriba, ni tampoco me salía por debajo. Mire, amados, familia y todos los que me escuchan, si los hombres parieran, digo yo, en función de mi experiencia con los varones, cuando les duele, aunque sea una uña, los seres humanos fuéramos una especie en extinción, porque yo creo que la mujer realmente, yo sí creo que nosotras fuimos sacadas de un material más duro que el hombre, porque nos toca vivir y enfrentar y atravesar unos dolores que yo creo que los varones no lo podrían, no lo lograrían, no triunfarían si a los varones les tocara vivir ese proceso. Pero bueno, el caso es que me llegó ese momento. Recuerdo que de repente, como a las 12 de la noche, vino una doctora y me hizo un tacto para ver cuántos centímetros yo tenía y resulta que ya yo había, ya las membranas amnióticas las había roto porque ya venía descendiendo el producto de mi concepción, mi niña linda ya venía bajando. Y entonces se rompió la membrana, que es la bolsa de agua donde esta se llama membrana amniótica. La gente, las abuelas y la gente de antes dice rompió fuente. Y eso de romper fuentes es porque ellos están en la fuente de la vida dentro de tu vientre, que es el agua. Y yo pienso que eso no es casual. Yo creo que no hay coincidencias en que cuando la mujer trae al mundo un ser humano, lo primero que se rompe es una fuente de agua para darle paso a la luz de la vida. Y eso es poderosísimo cuando tú ves esas señales, cuando tú ves esos signos, cuando tú ves esas cosas que ocurren, que tienen un sentido desde la perspectiva espiritual y tienen un significado que marca la existencia del ser humano para depender del Todopoderoso, que fue el que te creó, el que te diseñó, es tu diseñador, algunos le dicen el arquitecto, que es el que sabe cómo tú funcionas, es el que sabe cómo te diseñó. El cuerpo humano es la máquina más perfecta que puede haber sobre esta tierra. Y ese proceso de nacimiento
implica un dolor y es un momento, sí, la expulsión, el momento en que el producto de la concepción sale disparado del vientre de una madre, sea que lo impulse la naturaleza misma, que es el momento del parto natural, o sea que te tomen por el cuello cuando te sacan a través de una cesárea, de una incisión del útero y te jalan hacia arriba y sale agua y sale sangre. Eso tiene un significado poderoso porque eso implica que se acabó un ciclo en un lugar en el que estabas acomodado, fresco, tranquilo, sin compromiso, sin responsabilidades, pero que ese nacimiento tuvo un proceso de gestación para que te fuese formado cada órgano, cada tejido, cada célula que tiene una función en tu vida, que tiene un rol para tu vitalidad, que te permite vivir, que te prepara para ser insuflado del aliento de vida, para que puedas venir a esta dimensión terrenal. Se requiere que alguien sea procesado en el dolor, que te sostenga, que te contenga, que haya una estructura habilitada que haga posible y que haga viable esa intervención divina de la luz del nacimiento en tu vida para que puedas avanzar. Y luego comienza un nuevo proceso, que es aprender a vivir ahora desde tu propia vida, pero que necesitas que alguien te guíe, que alguien te alimente, que alguien te vista, que alguien te prepare. Entonces el tiempo de nacimiento, el tiempo de venir a la luz, el tiempo de alumbrar requiere tanto de una mamá, de un papá, de un entorno como el que tenías dentro del útero de tu madre, pero que ahora los órganos vitales van a ser personas que están a tu alrededor, que van a ser necesarios para tu vida, para que entonces comiences a caminar con tu propia luz y bajo la luz de tu propio creador. Así que es bien interesante seguir hablando de lo que significa la etapa de nacimiento, pero yo quiero que tú vayas pensando en todo lo que ello implica a partir de esto que he compartido contigo. Si este tema te ha gustado, si te parece interesante, si te parece importante lo que significa y lo que implica en la temporada de nacimiento y lo que implica el momento de nacer, es bien determinante que tú puedas identificar el momento del nacimiento de tu propia vida, de tus proyectos, de tus propósitos, de lo que tú sabes o probablemente no quieres saber acerca de la responsabilidad que tienes desde el día 1, que la luz de esta dimensión terrenal alumbró tu vida, alumbró tus ojos. Y en qué momento empezaste a saber realmente y a identificar. ¿Sabes? Si es primera vez que me ves, suscríbete a mi canal, dale like, activa las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevo material y bueno, compártelo. Me puedes seguir por mis redes sociales, también puedes ir a mi página web www.jerinpaez.com, Jerin con G y Paez con Z. Ahí vas a encontrar material, cápsulas de sabiduría escrita, vas a encontrar también grupos de apoyos en los que te puedes unir. Y bueno, y también recuerda que desde Cápsula de Sabiduría estamos empeñados en hacer de ti la mejor versión de ti mismo y de que puedas vencer lo que te vence y que avances, porque los tiempos son malos y hay que andar como sabios y no como necios. Conocer los tiempos te hace caminar como sabios, recuérdalo. Bendiciones.